Les invito a que se coloquen de pies. Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, decía nuestro hermano Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, amados hermanos. Colóquense cómodos. Qué interesante es esa frase que nace de un corazón que entiende el Evangelio, no me avergüenzo. Él está alabando a Dios y también está valorando el ministerio de Cristo. Gloria a Dios. Y en ese ministerio también están ustedes, que también de sus labios puedan brotar esas palabras que brotaron de nuestro hermano Pablo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo Jesús, del Evangelio que es el Evangelio santo, que son buenas nuevas de salvación para todo aquel que en él cree. Cuando nuestro hermano Pablo escribió estas palabras a los hermanos de Roma, el mensaje de Cristo no había alcanzado a todas las civilizaciones de ese tiempo. Estaba recién abriéndose brecha el nombre de Cristo en medio de los pueblos de ese tiempo que le tocó vivir a nuestro hermano Pablo. Para la gente era una religión más, una religión más. De tal manera que cuando Pablo o el hermano Lucas escribe el libro de los Hechos y cuenta el testimonio de Pablo cuando fue a Atenas, dice que Pablo allí se encontró que la gente era muy religiosa y tenían, para todas las religiones tenía un representante, un ídolo. Y también allí había un ídolo que se decía al Dios no conocido. Entonces para ellos el mensaje era una religión más, pero para nuestro hermano Pablo y también para ustedes y para mí no es una religión, es Cristo en sí, es la vida de Cristo, es la verdad de Cristo, es el Evangelio que es amor, que es el amor de Dios, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Sino que una tradición sin prestigio. Ahí habían tradiciones, como ahora hay muchas tradiciones, como el 20 de enero, por ejemplo, que habían en el día jueves, se dijo que unos hermanos iban a coordinar y ese día el pueblo religioso chileno celebra, parece que a San Sebastián, algo así parece, pero eso es una tradición. El Evangelio en ese tiempo ni para eso alcanzaba, era tan desconocido. Hoy día sabemos que ya el Evangelio ha pasado las fronteras de todos los países y muchos, como decíamos recién, están dando su vida para llegar a los lugares que aún falta que el nombre de Cristo sea conocido. Gloria al Señor. Era un movimiento, el Evangelio de Cristo era perseguido por muchas partes, sí, y era, hermanos, seguido por gente como nosotros siempre, gente como nosotros, gente que no tenemos una identidad prestigiosa ante el mundo, que vivimos de un sueldo, que algunos tienen un poquito más que otros, pero nunca tanto. Aunque yo sé también que dentro del Evangelio de Cristo hoy día han sido alcanzadas personas de mucho poder económico. Yo he estado con ellos,
he estado ahí en Perú, estuve alojándome en la casa de una persona muy millonaria que tenía fábricas casi en toda Latinoamérica y era un hombre de mucho prestigio, un hombre muy cristiano, a pesar de que tenía mucho, era un hombre muy sencillo, como Cristo nos manda que seamos. Gloria al Señor. Si habían gente en el tiempo de Pablo que no valoraban y no le daban importancia al Evangelio de Cristo, es porque aún no le habían conocido. Porque si le hubieran conocido, serían muchos, aunque había muchos ya, había muchos más, porque el poder del Evangelio en los primeros 300 siglos de nuestra era cristiana, hermano, fue en que la iglesia creció más, fue el tiempo de la iglesia mártir y la iglesia en ese tiempo creció. Por lo tanto, cuando veían que el evangelio era perseguido, era mirado mal, muchos se acobardaban, muchos hasta se avergonzaban del evangelio. Muchos. Ojalá que en este tiempo no suceda esto, que usted tenga vergüenza de decir que es un seguidor de Cristo. Todo lo contrario, debiera su pecho hincharse, sentir un orgullo sano de ser miembro del cuerpo de Cristo y ser un instrumento en las manos del Señor. Muchos en ese tiempo se avergonzaban y dejaban de seguir a Cristo. No le daban el valor porque, aunque conocían un poco, no entendían el valor del Evangelio. Pero el apóstol Pablo, él decía, cuando veían que muchos que estaban siguiendo a Cristo empezaban a darle la espalda al Evangelio de Cristo Jesús, él decía, aunque otros se avergüenzan, yo no me avergüenzo del Evangelio Santo. Gloria a Dios. Y él decía, ¿por qué no se avergonzaba? Y esta palabra que hemos leído en esta mañana nos dan a conocer por qué nuestro hermano Pablo no se avergonzaba. Porque él decía, yo no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios, decía él. Es poder de Dios. Él mismo era un milagro, como recién cantamos. Un milagro. Era un milagro. El que compuso esa canción estaba enferma de cáncer y Dios la sanó. Y ella decía en su letra, un milagro soy. Y cantaba como una forma de estimular la fe del hombre y de la mujer, que muchas veces está enfermo, que no le quitemos la mirada a Jesús, porque el Evangelio de Cristo Jesús es poder. Usted sabe la historia de Pablo, que él era un judío muy religioso. Días atrás, allí en Villa Alegre, nuestro hermano Marcelo nos hacía una exposición sobre la biografía de nuestro hermano Pablo, que él aún aventajaba a muchos de religiosos de ese tiempo. Pero para él la religión era algo que no tenía valor para él. Para él el Evangelio era el poder de Dios. Para él, ¿por qué? Porque había cambiado su vida. Sus ojos que estaban cegados y que le impedían ver la gloria de Dios. Un día tal iba camino, dice, a Damasco, y el Señor se le apareció. Y sus ojos fueron abiertos para que entendiera que Cristo le amaba, que Cristo estaba interesado en él. Y así hay que decirlo en esta mañana. Si Dios abrió los ojos del entendimiento de Pablo para que entendiera la verdad de Cristo, en esta mañana Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda operar en las mentes de todos los presentes y en especial de aquellos que aún no entienden lo poderoso y grande que es el Evangelio. En esta mañana la gloria de Dios se manifiesta en este lugar.
para que las mentes todas sean abiertas y aquel que le ha perdido el valor al Evangelio vuelva a valorarlo, vuelva a experimentar el poder de Dios que experimentó nuestro hermano Pablo casi 2000 años atrás. Lo experimentó y él lo plasmó, lo escribió en este libro que se lo escribía para los hermanos que estaban en Roma. Él era un milagro y él veía que solo el poder de Dios, como cantamos, puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, dice el hermano Pablo. Yo también digo en esta mañana, y ustedes que han conocido a Cristo también pueden decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo soy una prueba. Pueda decirlo usted de que el Evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios. Hay muchas religiones que empezaron y ya no existen. Hay muchos hombres que se levantaron predicando doctrinas que hoy día no existen, porque eran solo doctrinas humanas. Pero el Evangelio sigue siendo hasta el día de hoy poder de Dios para salvación. Yo me acuerdo un día, y los hermanos del Centro Varonil aquí saben, un día jueves allí en la caseta del peaje, yo pagué mi peaje y la persona que me cobraba me dijo, ¿usted es pastor? Sí, le dije yo, ¿puede orar por mi hijo que tiene muchos tumores en la cabeza y son dolores terribles que está sufriendo? Yo le dije, hoy día yo me voy a un culto ahora y le voy a informar a los hermanos. Y ese día oramos. Oramos al Señor, los hermanos que estaban presentes. Y pasarían unos días después, eso fue un día jueves, el martes de la semana siguiente, yo pasé por ahí y estaba la misma persona. Y yo le pregunté cómo estaba su hijo. Y ella me dijo que le habían hecho unos exámenes y ya no tenía tumores. Dios lo había sanado. Porque el evangelio que predicó el Pablo también es el mismo, hermanos, que predicamos hoy día. Por lo tanto, no tengas temor de clamar a Dios. No tengas temor de decir, Señor, ayúdame, fortaléceme, anímame, Señor. No te dé temor, no te dé vergüenza pedirle al Señor. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y la Biblia también dice de aquellos que han entendido la verdad del Evangelio, claman los justos y Jehová oye. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si hay algo que te está entorpeciendo la vida, hay algo que te está quitando la paz en tu vida, Jesucristo, el príncipe de paz, Él te la puede devolver o Él puede afirmarla en tu vida para que no cambies, para que no dejes de mirarle a Él, porque así ordena la palabra que nuestros ojos siempre deben estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Así que Pablo no se avergonzaba, porque el evangelio era poder de Dios. Hay poderes, está el poder de las tinieblas, pero el poder de las tinieblas no prevalece contra el poder que tiene la iglesia. La iglesia tiene el poder de Cristo, el poder del evangelio. Así que no tengas miedo, aunque la tierra esté llena de hechiceros, llena de brujos, no tengas miedo, porque tú estás en la roca que es Cristo y nadie puede tocar tu vida. Dice que de la mano del Señor nadie te arrebatará. Si Dios está sobre ti, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la fe del hombre, de la mujer que ha creído en Jesús,
Porque el evangelio es poder de Dios. Un día había un varón muy preparado intelectualmente, desafiando a la comunidad donde vivía y hablaba en contra del evangelio, que era una pura religión sin poder, no tenía valor, y desafiaba a los presentes si alguno podía desafiar los argumentos que él estaba exponiendo en ese momento. Y dice que él, mientras desafiaba, se levantó un varón de los que estaban allí escuchando y subió a la tarima donde estaba él, y allí se sentó y empezó a pelar una naranja, dice. Así cuenta la historia. Empezó a pelar una naranja mientras el hombre hablaba y hasta lo ponía nervioso mientras él pelaba la naranja, y de repente el hombre peló una naranja y sacó un pedazo y se lo echó a la boca y empezó a degustar de la naranja, y de repente le dijo al que estaba ahí desafiando la verdad del evangelio, le dijo: ¿usted sabe qué gusto tiene esta naranja? ¿Sabe si es dulce o ácida? ¿Sabe usted? Y el que hablaba dijo: ¿y cómo podré saber si no he degustado de ella? Po? Bueno, por eso mismo. Usted habla mal del evangelio porque usted no ha experimentado la gloria de Dios. Usted no ha degustado de su amor. Usted no sabe cuánta misericordia tiene Dios por su vida y cuánto lo ama. Y ese día ese hombre fue avergonzado por un hombre sencillo como cualquiera de nosotros que defendió la verdad del evangelio. Cuando tú hablas, hermano, hermana, cuando tú predicas, no estás solo. Está la gracia de Dios contigo. Está su poder. No eres tú el que habla, está Dios hablando a través de tu vida. Así que no te avergüences. No te avergüences nunca del evangelio de Cristo Jesús. Porque el evangelio de Cristo tiene poder. Y hay una palabra, hermano, mire, admirable. Una palabra admirable que la voy a leer, que está aquí en el libro de Corintios, capítulo 6. Mire, escúchelo esto. Cuán grande y poderoso es el evangelio. Dice: ¿no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto es lo importante. Esto es lo importante que declara la palabra de Dios. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso nuestro hermano Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque cuando una persona se acerca al Señor, viene tal como está, viene con sus virtudes, viene con sus defectos, y aquí pasa por el colador de Dios, y Dios lo discierne. Dios saca lo malo y fortalece con su vida, con su carácter, fortalece la nueva vida que nace para Dios. Así que el que era ladrón ya no es ladrón. El que era homosexual ya no es homosexual. El que era borracho ya no es borracho. El que era adúltero ya no es adúltero. Porque el evangelio es poder de Dios. Poder que cambia la vida. Poder que transforma la vida. Y eso sucedió en el tiempo de nuestro hermano Pablo. Pero hoy día sigue vigente.
el poder del Evangelio. Gloria al Señor. También no nos avergonzamos, decía nuestro hermano Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo salva a las personas. Dice nuestro hermano Pedro con toda pachorra, con toda personalidad, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre se llama Jesús. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay poder en la cruz de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Como dice nuestro hermano Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, poderosos somos en el Señor. Y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Sí, es poderoso el Evangelio. Y Pablo no se avergonzaba, porque a través del Evangelio las personas eran salvas. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Nuestro Salvador Jesucristo nos dice que por cuanto, aleluya, el hombre viene a Jesucristo, el hombre es salvo por él. Porque el Hijo del Hombre no vino a que las almas sean perdidas, sino que Él vino para salvar las almas. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, Él vino a buscar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Mantente en la luz de Cristo. No te alejes de la luz de Cristo. Porque cuanto más te alejas de Cristo, estás volviendo a las tinieblas. Pero si te mantienes en Cristo, tu vida va a estar siempre iluminada de la verdad del Evangelio. Y vas a tener ese pensamiento. Jesucristo no vino para que las almas se pierdan, sino que Él vino para que las almas se salven. Gloria al Señor. También dice la palabra del Señor que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú quieres experimentar la gracia de Dios, si tú quieres gustar el amor de Cristo, si tú quieres ser salvo y que tu nombre se inscriba en el libro de la vida, debes rendir tu vida a Cristo. Debes aceptarlo como tu único y suficiente Salvador y experimentarás la gloria. Y toda esa vida pasada que describe Pablo cuando habla a los Corintios será algo pasado. Y vosotros erais estos. No importa lo malo que hayamos sido en el pasado. Cuando uno llega a Cristo, Él nos salva. Y Él nos renueva, nos hace nueva criatura. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en esta tarde, el mensaje de Cristo también es una invitación para aquellos que aún no han experimentado el milagro de la salvación. En esta mañana están sabiendo que no importa cómo está tu vida, Dios tiene poder para salvarte. Dios puede renovarte y hacerte una nueva criatura para su gloria. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Sabemos que esto se recibe solamente por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si alguno quiere ser en cierto aspecto, recibir este galardón de la salvación, tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Gloria a Dios, porque por gracia, dice,
sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Agrega la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un día la mujer adúltera estaba condenada, despreciada, y apareció Jesús y la salvó. Y ella tuvo fe en Jesús y Cristo la liberó y la hizo una mujer nueva para su gloria. Ella vendía su cuerpo para ganarse la vida, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Ya no fue la misma. Después ella amaba al Señor. Dice que un momento tomó un vaso de alabastro, un perfume de nardo de mucho precio, y lo derramó sobre la persona de Cristo por pura gratitud, por puro amor, porque Cristo la había mirado, la había considerado una mujer para su reino. Un día Zaqueo quería conocer a Jesús y se subió a un árbol porque era chiquitito. Y dice que cuando estaba en el árbol, Jesús iba pasando y Jesús lo miró: Zaqueo, bájate de allí, yo quiero hoy día hospedarme en tu casa. Y Zaqueo se fue a su casa, Jesús fue a su casa, y esa noche Cristo le habló del amor del reino de los cielos, le habló del amor de Dios. Ese día Zaqueo cambió. Zaqueo era un ladrón, era un estafador, y esa noche la gloria de Dios visitó su hogar, visitó la vida de él, y su vida cambió. Después hasta su lenguaje cambió, porque él decía: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si hay alguno que he defraudado, cuadruplicado se lo devolveré. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. ¿Cuánto antes Zaqueo había pensado en esto? Lo único que le interesaba era robarle, estafar a la gente. Pero ahora Cristo cambió su vida, porque él también era un hijo de Abraham, como lo eres tú. Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia. Zaqueo también creyó y su fe en Cristo lo salvó. Ahora está en la gloria. Y si nosotros seguimos fieles al Señor, un día veremos a Cristo y veremos también a Zaqueo, a María Magdalena y a todos nuestros hermanos que antes de nosotros han viajado a estar con el Señor. Pero debemos mantenernos en la fe. Y Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es fe, una fe viva, una fe que transforma. Gloria al Señor. Nuestro hermano no se avergonzaba del Evangelio, porque solo creyendo en Jesús se puede recibir. Gloria a Dios. ¿Tú crees en el Señor? Si crees en Él con todo tu corazón, eres salvo. Porque así dice nuestro hermano Pablo en este mismo libro de Romanos capítulo 10. Si confesamos que Jesucristo es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Eres salvo. Si tú has confesado que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, eres salvo. Ya Dios tomó su lápiz en el cielo y abrió su libro y allí escribió: José, mi hijo; María, mi hijo; Álvaro, mi hijo; Máximo, mi hijo. Cuando creímos, sucede algo
Maravilloso, gloria al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengas vida eterna. Tienes que creer que Cristo murió y resucitó. Dos elementos que cumplen una función, es como la base de nuestra fe. Ese fundamento de nuestra fe es la muerte y resurrección de Cristo. Cristo, cuando fue a la cruz, no fue porque Él era pecador. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios se hizo carne en Jesús para que nosotros seamos alcanzados con la salvación que Él tiene para nosotros. Y Él resucitó como una de las grandes señales de que el sacrificio de Cristo no fue en vano, sino que fue aprobado por Dios en los cielos. Así que si tú crees en Jesús, estás creyendo que Él murió y resucitó para que tú tengas salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también a nosotros que estamos dentro de los griegos. Allí estamos nosotros. El judío es el pueblo de Dios, pero también están los gentiles, y en eso estamos nosotros, que le dimos valor a Cristo. Así que en esta tarde damos gracias a Dios, y que también Dios renueve tus fuerzas, renueve la gracia en tu vida, para que durante esta semana no te avergüences del Evangelio, sino que con valor, con denuedo, puedas defender el mensaje, el Evangelio de Cristo Jesús. Les invito a que se coloquen de pies. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne hasta lo más profundo del corazón. Señor, es tu palabra, la misma palabra que predicó tanto tiempo atrás nuestro hermano Pablo. Hoy día me ha tocado a mí, mañana puede que le toque a mis hermanos, porque todos predicamos lo mismo. Predicamos que el Evangelio, aleluya, es poder, que el Evangelio salva a las personas, que salvación viene por la fe, solo creyendo en Jesús. Y nosotros hemos dado ese paso. Señor, tampoco nos avergonzamos, sino que levantamos en alto. Donde quiera que vayamos, vamos a levantar en alto tu nombre. Señor, y como antaño, tú salvabas a las personas, los que creían en ti. Señor, ese mismo poder salvador está en esta mañana. Señor, manifiéstate a través de tu Espíritu Santo, tocando vidas y renovando y restaurando y haciendo nuevas todas las cosas.